Hace poco leí así de pasada, primero de pasada, ¿no? Y después realmente me quedé sorprendido con la historia de un nuevo milagro atribuido a Lourdes, ¿no? Y es el primer milagro reconocido de un irlandés. Entonces la historia venía de Irlanda y los obispos proclamaron que un irlandés, John Traynor, había sido milagrosamente curado en Lourdes. Y como saben ustedes, los milagros de Lourdes son meticulosamente estudiados, ¿no? Es decir, los casos de personas que se han curado física, psíquica, espiritual, mentalmente en Lourdes es increíble. Pero el número de milagros declarados como tales es mucho menor. Algunos dicen que probablemente el 5% de todos los milagros realizados. ¿Por qué? Porque pasan por un estudio científico con médicos independientes, es decir, no médicos católicos, con médicos independientes que tienen que comprobar que las leyes del orden natural, las leyes de la naturaleza, de la ciencia, etc., han sido completamente vencidas, rotas, para lograr una curación. Y como anécdota, yo tenía un sacerdote jesuita profesor que era un extraordinario historiador y un hombre de una gran vida de santidad. Cuenta que cuando él estaba estudiando en Roma como jesuita, conoció a un jesuita mayor que había estado en el comité de investigadores, porque era un jesuita que era cirujano, era médico. Entonces había sido miembro de una comisión que investigaba los posibles milagros de Lourdes. Y él dice que trabajando con un médico agnóstico, que también estaba en la comisión, este médico le dijo una vez, cuando este sacerdote jesuita se sumó recién a este comité, médico agnóstico que ya tenía varios años le dijo: padre, aquí su fe va a ser puesta a prueba, pero no porque los indicios, digamos, descartan el milagro, sino que yo he visto tantos casos que como médico agnóstico puedo decir: aquí se han roto todas las leyes de la naturaleza, y esto es lo que los católicos llaman un milagro, para descubrir después que el Vaticano los consideraba insuficientes. O sea, esto es para que tengan ustedes una idea del estándar que hay para proclamar un milagro. No es que venga alguien con el huesito torcido, se le enderezó, milagro, no. Y por eso el número de milagros oficiales atribuidos a Lourdes es increíblemente bajo comparado con el número de personas que dicen: yo he sido curado en Lourdes. Y les cuento esta historia porque dije: qué interesante la historia de un irlandés, y qué raro los irlandeses, que bueno, por lo menos en el pasado eran tan devotos, que sea el primer caso de un irlandés curado y reconocido como milagro. Pero la historia es increíble y además en algunos aspectos bizarra. Se trata del caso de John Traynor, Jack le decían, John Jack Traynor, que había nacido en 1883 y que luego sirvió en la Marina Mercante, y como buen irlandés, y digo aquí, tanto los irlandeses como los australianos durante la Primera Guerra Mundial fueron utilizados como carne de cañón y enviados a misiones de guerra por parte de los aliados que eran suicidas. Una de ellas fue Galípoli. Hay una película famosa que vale la pena ver, Galípoli, y fueron enviados a Galípoli, a Turquía, a defender una playa que era indefendible y dejó un número altísimo de muertos. En el caso de Traynor, a Traynor le dejó una herida en el brazo que le afectó no solamente el brazo, le inmovilizó un brazo, sino que le dejó un problema nervioso que le producía ataques muy similares a la epilepsia. Él regresó
como un veterano herido de guerra, y en 1920 le ofrecieron en Irlanda una operación, una cirugía que supuestamente le iba a mejorar la movilidad del brazo, pero lo más importante es que le iba supuestamente a quitar la epilepsia. Bueno, la operación fue una carnicería. Empeoró la situación del brazo, lo dejaron paralítico de las piernas y con más ataques de epilepsia. Y esto es lo curioso de la historia. Había sido operado, no en Irlanda, sino como había luchado bajo las órdenes de los británicos. El gobierno de Inglaterra lo declaró completa e incurablemente discapacitado, y en esa época no es que te daban una pensión ni nada, sino que te enviaban a un asilo de incapacitados, básicamente a ponerte en una silla de ruedas, darte comer y esperar que te mueras, literalmente. Esa era la gran atención. Y el asunto es que Traynor se enteró que un grupo de irlandeses iba a peregrinar en julio de 1923 a Lourdes. Y era una peregrinación entonces costosa, ¿no? Pero como estaba a punto de ser integrado a este hospital de enfermos incurables, como se les llamaba, y donde básicamente, como digo, se esperaba morir, su familia extendida vendió las cosas que tenía, las pulseritas, los aretes, todo lo que pudo para poder financiarle el viaje a John Traynor. Y él efectivamente, el 23, va a Lourdes, y como saben ustedes, en Lourdes están estas piscinas, ¿no?, donde uno puede sumergirse de cuerpo entero, y donde es allí donde se produce la mayoría de los milagros, ¿no? Y Traynor para esto había empeorado mucho el maltrato y el abandono, la manera como se trataba en ese entonces a las personas discapacitadas, incluso siendo héroes de guerra. Fue a Lourdes y básicamente acontece un milagro increíble, ¿no? En primer lugar, toda la discapacidad del movimiento, es decir, no poder mover las piernas, estar, digamos, paralítico de la cintura para abajo, más el brazo totalmente inutilizado, cuando lo ponen en la piscina, él sale y gana total movilidad de las piernas y del brazo. Lo primero que hace es, en la túnica en la que estaba todavía húmedo, es, ante la vista de todos y la sorpresa de todos, irse corriendo a la gruta, ¿no?, que está bastante cerca de las piscinas en Lourdes. Ir a la gruta y ponerse de rodillas ante la imagen de Nuestra Señora de Lourdes y darle gracias en llanto. Y a él, obviamente, sus compañeros de peregrinación van y lo traen de regreso y le dicen: oye, mira, tranquilo, ten en cuenta que no puedes moverte mucho, o sea, este es un milagro, estás caminando todo, pero tienes todas las llagas de la inmovilización. O sea, recuerden ustedes, en ese entonces no había un tratamiento adecuado, entonces te tiraban en una cama y porque no te movías, porque no te atendían en tus necesidades fisiológicas suficientemente, el cuerpo se te llenaba de llagas, ¿no? Y luego, cuando lo vuelven a sumergir, todas estas llagas se curan. Pero hermanos, acá estamos hablando de una persona que entra al agua paralítico y sale caminando y con el brazo moviéndose, y nunca más con un ataque de epilepsia. Y la segunda vez habían ya llagas, algunas de ellas infectadas, y sale sin llagas, sale con la piel fresca. Y en ese momento, después de las llagas, él otra vez
salió corriendo, pies descalzos, caminando en las piedrecitas que están ahí camino a la imagen. Otra vez cayó de rodillas, y el asunto es que desaparecieron todas las llagas, comenzó a caminar, una herida enorme que tenía en la cabeza se le curó, ¿no? Y estas heridas, por si acaso, eran por las operaciones al cerebro que supuestamente le iban a curar. Le dejaron el cerebro y el cuerpo hecho un desastre, ¿no? Fue una carnicería. Y finalmente John Trainor regresó a Irlanda completamente sano, se casó, tuvo 3 hijos, la primera una mujercita a la que le puso de nombre Bernadette, y digamos, no había absolutamente ninguna duda de que esta persona, todos los que lo habían visto irse en una silla de ruedas, moribundo, repleto de heridas, inmóvil, lo vio regresando caminando sano y feliz. Y él escribió un testimonio donde él quería que quedara claro que él había sido curado. Fue donde los médicos lo revisaron y pidió que le dieran todos los registros médicos que existían, y existían. Y en su testimonio dice: ahora estoy en el negocio del carbón, ¿no? La calefacción, recuerden ustedes, todavía dependía del carbón, y dice, o sea, y hay momentos en que yo puedo arrastrar una carreta con 200 libras de carbón, y en muchas ocasiones yo las puedo cargar en mi espalda. Estamos hablando más o menos de unos 60 kilos, ¿no? Puedo cargarlas en mi espalda, y esto yo no lo podía hacer. Entonces él cuenta todo lo que está haciendo y lo compara con todos los récords médicos, pero el clima médico inglés era tan agnóstico, tan antirreligioso, particularmente anticatólico, pero además agnóstico, ateo, ¿no? La religión es una tontera, que detestaban dar testimonio de cuál había sido su situación anterior, porque la situación actual era simplemente milagrosa. Pero allí estaban los registros y estaban los archivos. Entonces, básicamente, Trainor nunca pudo dar testimonio, a pesar de que había tratado de acumular todos los datos y que había escrito detalladamente cómo se encontraba ahora, la energía que tenía, cómo podía dedicarse a sus hijos, cómo podía trabajar, cómo podía cargar enormes cantidades de peso. Y lo peor de todo es que él dice: pero si ustedes ven el archivo existente en los registros médicos británicos, yo sigo apareciendo como 100% discapacitado de forma permanente. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que un grupo de investigadores católicos irlandeses desenterraron, digamos, esta historia, ¿no? Trainor murió una muerte natural, sana, profundamente devota, profundamente cristiana, pero nunca pudo hacer que este milagro suyo tan evidente pudiera ser declarado milagro, hasta que finalmente se puso toda esta información, con toda la información médica, con todos los datos de los médicos, con su declaración de total discapacidad, con el documento de entrada. Finalmente nunca llegó a entrar, gracias a Dios, a que se curó, y ya la recepción, con todas las descripciones detalladas. Tiene estos cortes en la cabeza, hendiduras en el cerebro por las operaciones, no decían por las operaciones mal hechas, perdió el movimiento, posteriormente es decir, al detalle médico. Pero como él quería que esto fuera declarado un milagro y quería enviarlo todo junto a Lourdes para su examen, también tuvo cuidado Trainor de escribir su actual situación y pedir corroboración y testimonio de los médicos actuales que lo estaban viendo, y buscó médicos que no supieran cuál había sido su primera situación, para que no estuvieran sesgados diciendo, bueno, no sé, no.
Entonces, existen estos dos testimonios y resulta que solamente a finales del 2024, después de haber sido examinados y después de un siglo básicamente, lo terminarán declarando como el primer milagro registrado oficial de un irlandés. Por supuesto, hay miles de irlandeses que juran que ellos han sido completamente curados. Y es curioso porque actualmente hasta las autoridades de salud, hasta el último momento las autoridades de salud inglesas, un siglo después, se resistían a reconocer el milagro. No, probablemente se tomaron mal las cuentas, pero toda revisión de los hechos demuestra que nunca hubo un error en los registros. Pero esto es para que vean dos cosas, hermanos. Los milagros son los milagros, por un lado. Y por otro, no importa cuántos milagros existen, la verdad es que quien no quiere creer, no va a creer. Que tengas un buen día.